Lo que hizo en este mundo, en este país, no lo hubiera hecho nadie. Para todos los cubanos era un padre, todo el mundo lo quería aquí en Cuba. Aquí antes del triunfo de la revolución, un peo de un rico valía más que 100 negros juntos. Y Fidel nos enseñó a pensar y a ser personas. Que me perdone Raúl, pero él es único. El mejor ahí. Tú también vas a salir. Tú también vas a salir. El pueblo no va a llorar. El pueblo no va a llorar a él, porque él es el mejor. Yo no quiero, no quería él mandar. Es una pérdida tremenda, porque hizo demasiadas cosas por nosotros. Yo sí creo en él, no creo en él porque en la vida real Dio razones para creer. él luchó por nosotros y nosotros estamos por él. Los antes y los después no existen. Lo que existe fue que murió el comandante. Existió ya. Eso es un golpe duro para los verdaderos cubanos. Él dejó su semilla sembrada. El problema en eso. Cubano hasta la muerte. Pienso en el futuro de Cuba, que aquí, desde los más pequeños hasta los más grandes, tenemos un concepto de lo que es patria. Y eso no nos inspiró él. El comandante me tomó de sorpresa. Yo estaba en una discoteca y me ericé, vaya. Nunca pensé que un día como hoy se iba a morir el comandante Fidel Castro Ruz. Que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, yo estoy muy sorprendida ya que fue una noticia muy inesperada. ¿Quién iba a saber que iba a ser este hecho muy doloroso para todo el mundo? Fue muy duro para todo el mundo. Golpe que todo el mundo lo va a sentir. Se nos ha ido parte del corazón de todos los cubanos. De acuerdo con las cosas del país, pero si era fidelista a morirme, le he cantado un busto. Me sé hasta pasajes históricos, hasta un poco de discursos de él. Hoy, yo le pongo a él por lo menos 2 velas y me emborracho de él hasta que quede inconsciente. Este donde esté lo tenemos en la gloria. Olvídate lo demás. Como él, no hay ninguno. Digo, ¿cuándo se ha visto en la historia de los Estados Unidos un funeral tan grande? ¿Cuándo se ha visto en Estados Unidos tantas personas juntas llorando? Yo creo que solo en una película, cuando muere Superman, se podría ver semejante acto. Y ahí es donde viene la comparación. Superman es un héroe ficticio. Y nosotros los cubanos tenemos el orgullo de tener un héroe real. Un héroe que estamos llorando y se llama Fidel. Y ese héroe tiene incluso superpoderes mayores que los de Superman, porque tiene el superpoder de conmover a millones. Tiene el poder de ser invencible, tiene el poder de ser inmortal. Porque mientras en una película Superman muere, Fidel sigue vivo en el corazón de todos los cubanos. Fidel se engrandece, Fidel se hace historia. Y Fidel nunca morirá. Hay que entender que Cuba ha vivido una guerra permanente. Desde el inicio de la revolución existe una Cuba del norte, allá en Miami, acechando permanentemente a la Cuba del sur, la libre, la digna, la soberana, la mayoritaria, en la tierra madre, no en tierras extrañas. Fidel físicamente ya se nos fue, pero Fidel está aquí, ¿entiendes? Y hay que aceptarlo, y todos los jóvenes estamos conscientes de eso. Y allá en Miami, donde dicen que Fidel es un diablo, que Fidel no saben lo que están diciendo, hay que venir aquí, hay que vivir lo que está pasando aquí. Es verdad, puede que tengamos trabajo, puede que tengamos problemas, ya, pero nosotros le damos educación al mundo entero, le damos alfabetismo, lo educamos. Ella, en Estados Unidos, con todo su dinero, con todo su riqueza, ¿qué hace por los pueblos? ¿Qué hace por la pobreza? ¿Qué hace por los niños que no tienen que comer? ¿Qué hace por los niños que se mueren de hambre? ¿Qué hace? Nada. Entonces, si no hacen nada por eso, que se callen y muestren un poco de respeto. Y explica, la gente sabe que no miente, sabe que no tiene una cuenta secreta en un banco extranjero, saben que nosotros no nos robamos la plata del gobierno,
ni vendemos y traficamos influencia para recibir beneficios materiales. La gente en Cuba sabe que cuando se va la electricidad, como ahora, que tenemos dificultades y se nos va la electricidad, se va también en las casas de los ministros. Y saben que nuestros hijos no van a colegios especiales, saben que nuestros hijos van allí con el resto de los niños del barrio, en los lugares donde vivimos. Y la gente sabe que sin igualitarismos que no tendrían sentido, pero con una gran austeridad, el gobierno, los que tenemos responsabilidades, trabajamos para la gente. Si hay un tema manipulado, torcido y retorcido por la propaganda norteamericana, es el de la inmigración. Y por lo tanto existe una ley cuyo objetivo final es promover la emigración desde Cuba, la emigración ilegal, para poder utilizarla con fines de propaganda. Estados Unidos es el único país del mundo con dos leyes migratorias, la general y la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano fue firmada por el presidente Johnson en 1966. Establece que todo cubano que llegue a territorio norteamericano, independientemente de la manera en que lo haga, aunque llegara después de haber asesinado, secuestrando aviones, secuestrando barcos, tiene derecho a que al cabo de un año y un día de estar en territorio norteamericano se le conceda de manera automática la residencia permanente en los Estados Unidos. No hay una ley de ajuste argentino, ni brasileño, ni venezolano, ni nicaragüense. No se atreverían a hacerlo porque sería inundado el país por inmigrantes y en este momento la onda más bien es anti-inmigrante. Entonces hay personas que van a la sección de interés y no le dan la visa, se la niegan. Pero si asaltan un barco o un avión y lo obligan a ir a Estados Unidos, llegan a ir a la tarjeta verde. Al mismo tiempo que ellos les negaron la entrada. Entonces conduces a la violencia, al crimen. Y desgraciadamente también a personas que pierdan la vida. Hacia Estados Unidos hubo años en que fueron 30.000 cubanos que viven en Cuba de visita a ver a su familia y regresar. Bush prohibió esos viajes. Pero no es Cuba, no es Cuba quien lo impide, es el gobierno de los Estados Unidos. Podrían ir los cubanos de visita allá afuera. Quiero precisar algunas cosas. Cuente. Primero, en Cuba no hay 1.200 desaparecidos. Ajá. Eso es un disparate. Sí. Si tú me hablas de los fusilamientos, de la época de la cabaña, los primeros 6 meses de la Revolución Cubana, en Cuba hubo fusilamientos que los paró Fidel además. Los tribunales populares. Efectivamente existieron. No hay 1.200 desaparecidos. Es mentira. En Argentina hay desaparecidos, pero en Cuba no hay desaparecidos. Bueno, ¿y el tema de la libertad? Ni hay ninguna denuncia de Amnesty Internacional ni nada de desaparecidos. Porque hay que ser, ni tampoco fue el Papa Francisco a hablar de desaparecidos. Quiero decir que las cifras de desaparecidos, las cifras de fusilados son todas cifras oficiales con nombre y apellido, que están, por ejemplo, en Human Rights Watch. Está equivocado, sigue insistiendo en eso, pero está equivocado. Y Human Rights Watch no es una organización oficial, no es Médicos Sin Fronteras. Human Rights Watch es una organización con sede en Estados Unidos creada para hacer propaganda. No es Amnesty Internacional, no es Médicos Sin Fronteras. Otra cosa que quiero aclarar a Viale. Jonathan Viale. En Cuba no se vota el Partido Comunista. En Cuba hay un sistema electoral que no tiene absolutamente nada que ver con la votación de un partido. En Cuba se vota la Asamblea Nacional del Poder Popular y las asambleas provinciales. Se votan candidatos. El partido tiene expresamente prohibido presentar candidatos. ¿Cuántos partidos políticos hay? En Cuba hay un partido único, eso es cierto. Y yo entiendo que para ti la democracia sea, como en el mundo occidental, reina. No, en el mundo occidental domina un sistema democrático, un tipo de democracia que se caracteriza por que haya diferentes partidos que compiten en elecciones más o menos abiertas. Esa es la democracia. Esa es la democracia que domina, pero el poder compite más o menos de forma abierta por el gobierno. Pero el poder, por lo menos desde nuestra concepción, lo tienen en general las corporaciones económicas. Bueno, hago una pregunta. En Cuba hay un partido único, pero el poder lo tiene el pueblo. Mi pregunta es si a vos te parece bien que haya un partido único. A mí me parece que la democracia, como dirían los griegos, es algo de cercanías. Esto es una posición personal, admito que se pueda discutir muchísimo. No me parece justo que para uno acceder a posiciones de gobierno o de poder deba tener millones de dólares. Y si esa es la necesidad, como es el caso de Estados Unidos,
Entonces, realmente, para hacer un partido, ¿cuánto cuesta una campaña electoral en Argentina? Una barbaridad. En Cuba no es así. Es cierto que es indirecta la elección del presidente, se elige la asamblea, pero yo creo que cualquier vecino en Cuba... Bueno, hoy me pueden a mí decir ustedes que en Cuba todo el mundo es pobre. Yo le digo, mire, si ustedes tienen, algunos de ustedes tienen fortuna, yo le digo que si ustedes estuvieran en Cuba serían pobres. Pero los pobres cubanos llegan a la universidad y la terminan, Yo no sé si los pobres de solemnidad aquí llegan a la universidad y la terminan. En Cuba la gente es pobre, pero si un cubano tiene un problema de salud, si tiene que ir, no hay ninguna autorización de no sé qué. Perdón. O sea, 300.000 cubanos fueron voluntarios. Lo cuenta García Márquez, lo que García Márquez, la operación Carlota, a pelear en África. Vos decís que estaban en Dora. 2.000 muertos puso en África para liberar Namibia o Angola, o enfrentarse con las 7 armas nucleares que tenía Sudáfrica. Vos decís que venían en Dora. Miles de cubanos van ahí a combatir el ébola en Uganda y tú dices que tienen el dólar. O hacen la misión más médico en Brasil y persiguen el dólar. O aquí vienen también aquí a operar los ojos de la... Y vos decís que persiguen... No, hay cubanos que persiguen, y yo creo que si tú vas como turista a La Habana... Sí, yo no estoy diciendo que en Cuba todo el mundo sea igual. ¿Vos volviste a Cuba cuándo? Volví, la última vez que estuve fue en el año 2013. ¿Y qué sentiste? No, yo no sentí bronca, al contrario, tuve la oportunidad de ir y fui al teatro de la CTC, de la Central de Trabajadores de Cuba, porque se hacía el recibimiento, yo soy bioquímico, ¿no? Se hacía el recibimiento colectivo de una generación de médicos. Sí. Y me emocioné. Había médicos argentinos recibiéndose ahí, había médicos africanos, había que verlos con esas vestimentas típicas que usan del África. Médicos, 70 médicos de Guyana. ¿Cuántos médicos se reciben en Guyana? De Guyana. Sin ni facultad de medicina debe haber en Guyana, perdón por si quizá haya, pero 72 médicos Bolívar, me acuerdo de ese día. Yo me emocioné. ¿Sabes lo que le dejaban? ¿Sabes lo que le dejaban en la silla donde estaban los médicos que se iban a recibir en acto colectivo? ¿Sabes lo que le dejaban como regalo la Universidad de La Habana? El diario del Che en Bolivia. ¿Sabes por qué? Porque eso es ser un médico. Camino de noche por Centro Habana, que es la zona como más deteriorada de La Habana. Camino de noche por Centro Habana y uno dice: acá te van a matar. No pasa nada. No pasa nada. Los pobres cubanos no tienen el problema de que sus hijos estén dando con Paco. En Cuba esa restricción que había desde el punto de vista legal para viajar sin invitación fue removida. Ya hace varios años fue removida. Eso no existe más. Ahora en Cuba vos lo único que necesitas es que te den visa de entrada en el país de destino. Perdón, ¿cualquiera puede salir de Cuba libremente o no? Sí, si tiene el pasaporte... claro, el tema es... Bueno, está bien, también... no quiero citarte localidades de Buenos Aires donde falta dinero. No, pero perfecto, pero cualquiera... Para viajar, porque la libertad es muy relativa cuando uno no tiene posibilidades. Seguro. ¿Cuál es la libertad para ir a Dubái si yo no tengo plata? ¿Cuál es la libertad para ser un ingeniero nuclear si yo no puedo terminar la primaria? Bueno, pero perdón... Efectivamente en Cuba había esa restricción porque no había acceso al dólar. Recuerden ese dato. Para viajar uno necesita manejar esa divisa. Sí. Cuando no había acceso al dólar, realmente viajar, había una restricción que de alguna manera trataba de igualar a que no hubiera, por mecanismos, digamos, informales, que algunos sí podían hacerlo y acceder. Un cubano se va en balsa, llega a los Estados Unidos, territorio de Estados Unidos, entonces tiene trabajo, casa, si llega en avión no tiene nada. No es verdad que Fidel divida a Cuba. Fidel une a Cuba. Bueno, dividirá el mundo. Cuba, Fidel es el consenso. De hacer una pregunta a los brasileños. Sí, ¿cómo no? ¿Cuál pregunta? ¿Cómo no? ¿Cuál es la pregunta? Dígame la pregunta. Hace la pregunta. Yo soy el que hago la pregunta. Bien. Pasa la pregunta. ¿Es para Brasil? Sí. ¿Por qué ustedes tienen un régimen caótico? Porque de verdad que es caótico, porque la mayoría de los habitantes allá viven en sumisa opresión. ¿Por qué ustedes no se rebelan completo para entonces llevar la liberación igual que nosotros? Você está sugerindo uma revolução lá para os brasileiros. Aí. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Los unió en primer lugar sus ideales. Hay un pequeño escrito de mi papá donde dice: me pasé toda la noche hablando con el jefe, con Fidel, y al otro día amanecí siendo miembro de su grupo, ¿no?
Después de esa legendaria reunión de 12 horas, la vida del Che fue una parte importante de la Revolución Cubana. 82 expedicionarios partieron de México en el yate Granma. Un levantamiento armado había sido planeado en Santiago de Cuba, coincidiendo con el desembarco. Horas antes del desembarco, se cayó un hombre al agua. Empezaron a buscarlo y el hombre no aparecía y gritábamos a fulanito, Roque, Roque, y no aparecía Roque, hasta que al final dice Fidel, y de aquí no nos vamos hasta que no lo salvemos. Eso conmovió a la gente, y le levantó la combatividad al escuchar esa frase y decir, coño, con este hombre no hay abandonado. ¿Y lo encontraron? No hay olvidado. Sí, lo encontramos. A costa de que se echara a perder la expedición. Siento simpatía por el proceso revolucionario, pero usted no me va a convencer a mí de que Cuba es una democracia occidental, porque no lo es. Y no me diga usted que estoy desinformado, porque no lo estoy. Créame que no lo estoy, Lázaro. No se muestre usted ofendido. Estoy ofendido por las cosas que dicen. No, ¿por qué tiene que ser una democracia occidental? ¿Por qué tiene que ser una democracia? Eso es otra cosa. No me venga aquí a decir eso. Pero ¿cuál democracia? La que tiene régimen del Estado español encabezado por el rey y por el Rajoy. El régimen es lo que usted considera de los desahucios, de las represiones a los trabajadores, a los obreros, de los periodistas. Ese tipo de ayuda no la queremos. No, es que no la queremos. Ese tipo de ayuda no la queremos. No queremos injerencia, no queremos ayudar a la transición. Ya dije claramente que la transición se produjo el 1 de enero de 1951 y no hay más. Incluso hablan como haciendo una comparación, Cuba es un país independiente, libre, soberano y el pueblo lo es. Y si están hablando de transición como el régimen actual del Estado español, pues no la queremos. Hay gente que dice, pero ¿cómo va a haber elecciones si hay un solo partido? Bueno, mire. Si fuera un partido electoral, que fuera el único partido que fuera a las elecciones, sería ridículo hablar de democracia. Es decir, soy yo contra yo mismo. Eso es una ridiculez. Pero el problema es que el Partido Comunista Cubano no va a las elecciones. El Partido Comunista Cubano no participa en el proceso electoral. ¿Cómo se postula la gente aquí? Bueno, pues se reúne el pueblo en una esquina, de una manera muy sencilla. A veces con una mesa rústica, una bandera, el himno, a veces no hay ni fonógrafo para tocarlo, y entonces la gente lo canta. Y entonces se lleva a que se haga la propuesta. Y se para un ciudadano y dice, yo propongo a Chicho Pérez, porque Chicho Pérez es un hombre honrado, es un hombre honesto, es un hombre trabajador, es técnico de laboratorio, es un gran padre, es un hombre muy diligente, muy organizado. Entonces para otro por allá y dice, yo propongo a Chicha Pérez, que es todo eso, pero además es mujer, es enfermera y va. Y así se proponen unos cuantos. Y después, a mano levantada, a visera descubierta, se aprueba el delegado que va a postularse en las elecciones. Entonces se hacen después por voto directo y secreto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este Estado es de todos y es para todos, para los que creen en el socialismo y para los que no creen en el socialismo, para los buenos, para los malos y para los regulares. Es el Estado con todos y para el bien de todos. Pese a que no hay pluripartidismo, haya pluralismo político. Creo que tampoco estoy muy seguro que muchos gobernantes, muchos representantes, muchos parlamentarios, si en sus países aplicaran un sistema electoral como el nuestro, resultaran electos, que se tuvieran que nominar ahí en una circunscripción y después fueran a que lo nominara una asamblea municipal, y que no dependiera de la cantidad de dinero que tuvieran como candidatos para llegar a un parlamento nacional. No estoy muy seguro que resultarían electos. Si su apoyo y la cantidad de votos dependiera que lo eligieran en la circunscripción donde vive y después votaran secreto allí por él sin publicidad. ¿Cuántos gobiernos se mantendrían en pie?
Es preguntas que hay que hacerse, creo, y cuestionamientos que deben realmente tenerse en cuenta a la hora de juzgar a Cuba. Si nosotros los cubanos no queremos este sistema social, este gobierno, es un problema nuestro. Nosotros somos los que tenemos que luchar por mantenerlo o luchar por quitarlo. Pero que en este caso el imperialismo norteamericano se ha arrogado el derecho de creerse los tutores del mundo, los que dirigen la política del mundo. Yo quito y pongo al gobierno que me beneficie. Pero hay una realidad histórica. Ser diferente es un precio costoso. Y Cuba lo está pagando, pero tiene su premio. Precisamente por resistir tanto, la gente no quiere, no respeta. Hay que luchar. Si usted no lucha, no puede llegar a tener lo que usted quiera tener. Además, ¿qué sistema político tú me quieres imponer a mí como América Latina? Si en 100 años, ¿qué progreso tiene América Latina? Más pobreza, más subdesarrollo, más miseria, los niños no van a la escuela, usted lo ve en los vertederos buscando comida, usted lo ve en la calle limpiando zapatos en horario de clase. Entonces, ¿qué modelo social tú me quieres imponer a mí? Si es que yo estoy mirando, no sirve. Los pueblos poco a poco se van despertando y poco a poco la independencia y la integración de América Latina va a llegar. Más temprano que más tarde, pero va a llegar. Dice que para que haya democracia tiene que haber un sistema multipartidista. Eso no está escrito en ningún documento de Naciones Unidas, eso no ha sido acordado. Bueno, el que quiere tener un sistema multipartidista, lo tenga. Pero tener un sistema multipartidista no implica tener democracia, porque democracia es la participación real del pueblo en los asuntos públicos, en la toma de las decisiones. Esa cosa de que democracia tenga que ser existencia de varios partidos, o sea, de varias camarillas organizadas que suplantan la voluntad popular, ese es un invento yanqui. ¿Cuántos partidos existen en Estados Unidos? Dice Michael Moore que en Estados Unidos debieran unirse el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que representan el 20% de la sociedad y es el que gobierna en ese país. El sistema norteamericano es la negación de la democracia, la negación de la participación de la gente en el gobierno. Yo creo que es engañoso a veces ese falso pluralismo, ¿no? Porque cuando tú ves, hay muchos partidos pero una sola clase ejerciendo todos los poderes. También se habla de la división de poderes, pero todos esos poderes que supuestamente están divididos los tienen las personas que pertenecen a la misma clase. Cada cual tiene derecho a tener su sistema, pero nosotros hay que respetar nuestro derecho a escoger nuestro sistema, que incluye un sistema electoral, que incluye elecciones periódicas, que incluye sufragio universal y directo, que incluye inscripción automática en el registro electoral, que incluye una población con casi 12 grados promedio de escolaridad, que sabe lo que quiere y lo que decide cuando va a las elecciones, que no puede ser manipulado. Los procesos electorales cubanos tienen una asistencia a las urnas superior siempre a un 95%, aunque en Cuba el voto no es obligatorio, muy diferente incluso a los porcientos que se logran en Estados Unidos y otros países. Estados Unidos incluso la media está entre un 50 y un 60%. Un aspecto incluso que ilustra la participación popular es que las elecciones quien custodia las urnas en Cuba son los niños, son los pioneros. Esto es como una demostración precisamente de la limpieza del proceso electoral, que incluso comparado con nuestra historia anterior de la revolución, una gran diferencia, porque era el ejército quien asumía la supuesta custodia de las urnas en Cuba, de los lugares electorales, que es lo que, entre otras razones, posibilitaba que el propio ejército participara en los numerosos fraudes, que fue lo que caracterizaba los procesos electorales antes de la revolución. Y después otro, un momento muy importante, el conteo de los votos es y tiene que ser público, delante de la gente que tiene derecho a participar y se le invita. Y hay que publicar ahí, igual que se publicaron ante los nombres de los electores, hay que publicar los resultados, todos los resultados. O sea, esas elecciones se hacen aquí desde el año 76 de manera estable, ¿no? Participa la inmensa mayoría de la población. Eso en el mundo no se conoce. Hay gente que dice, pero ¿cómo va a haber elecciones si hay un solo partido? Bueno, mire.
Si fuera un partido electoral, que fuera el único partido que fuera a las elecciones, sería ridículo hablar de democracia. Es decir, soy yo contra yo mismo. Eso es una ridiculez. Pero el problema es que el Partido Comunista Cubano no va a las elecciones. El Partido Comunista Cubano no participa en el proceso electoral. O sea que el Partido Comunista de Cuba no propone candidatos y no realiza campañas electorales. ¿Cómo se postula la gente aquí? Bueno, pues se reúne el pueblo en una esquina, de una manera muy sencilla. A veces con una mesa rústica, una bandera, el himno, a veces no hay ni fonógrafo para tocarlo, y entonces la gente lo canta. Y entonces se lleva a que se haga la propuesta. Y se para un ciudadano y dice, yo propongo a Chicho Pérez, porque Chicho Pérez es un hombre honrado, es un hombre honesto, es un hombre trabajador, es técnico de laboratorio, es un gran padre, es un hombre muy diligente, muy organizado. Bien. Entonces para otro por allá y dice, yo propongo a Chicha Pérez, que es todo eso, pero además es mujer, es enfermera y va. Y así se proponen unos cuantos. Y después, a mano levantada, a visera descubierta, se aprueba el delegado que va a postularse en las elecciones, que entonces se hacen después por voto directo y secreto. Yo antes jugaba pelota y me propusieron para delegado del Poder Popular y bueno, primero tiene que tener una voluntad de hacer. Yo estuve de acuerdo en que fuera candidato a delegado popular, me eligieron candidato al Poder Popular y posteriormente fui elegido diputado a la Asamblea Nacional, todo eso con voto de la población, es decir, yo no hice ninguna política para que nadie me eligiera. En las asambleas provinciales y en la Asamblea Nacional, las candidaturas las presenta una comisión de candidatura, en la que están las organizaciones sociales y de masa del país. No es una cúpula, no es que alguien dijo, este va de diputado, no. Sobre la base de una propuesta que le presentaron las organizaciones sociales, después de un proceso de consulta realmente amplio y profundo. Y elegimos entonces, dentro de los diputados, un Consejo de Estado que tiene todas las facultades presidenciales. Las facultades que se le dan normalmente a un presidente, nosotros se las damos a 31 compañeros. Y otra vez, por voto directo y secreto de los integrantes de la Asamblea Nacional, se elige al presidente del Consejo de Estado. Fidel Castro es diputado. Primero es elegido como diputado por un distrito de Santiago de Cuba, donde ha sido candidato siempre. Entonces, a ese diputado se le encarga la formación del gobierno, exactamente igual que ocurrió con el diputado Tony Blair cuando asumió el premierato en Inglaterra. Creo que tampoco estoy muy seguro que muchos gobernantes, muchos representantes, muchos parlamentarios, si en sus países aplicaran un sistema electoral como el nuestro, resultaran electos, que se tuvieran que nominar ahí en una circunscripción y después fueran a que lo nominara una asamblea municipal y que no dependiera de la cantidad de dinero que tuvieran como candidatos para llegar a un parlamento nacional. No estoy muy seguro que resultarían electos. Si su apoyo y la cantidad de votos dependiera que lo eligieran en la circunscripción donde vive y después votaran secreto allí por él sin publicidad, ¿cuántos gobiernos se mantendrían en pie? Es preguntas que hay que hacerse, creo, y cuestionamientos que deben realmente tenerse en cuenta a la hora de juzgar a Cuba. Entonces, ese partido es el que ha conducido este país hasta aquí. Y solo cesará ese partido cuando este pueblo no esté de acuerdo con él. Pero este pueblo ha elegido vivir con ese solo partido y vivir bajo el socialismo. Eso es una realidad. Cuando este pueblo decida que no sea así, lo cambiará. Tenemos cifras. Tenemos cifras respecto a cuadros comparativos de situaciones similares en Chile, en Cuba y en Estados Unidos. Ahí está.
Niños en situación de calle, si quieres, pues, bueno, la información está en distintos lugares, ahí está. Niños de nuestro estudio, por supuesto, niños en situación de calle. Cuba, 0. Chile, 2.700, Estados Unidos, 2.500.000. Muertes por falta de atención médica. Cuba, 0, Chile, 1.580, Estados Unidos, 45.000. ¿Quién da esas cifras? Terminemos de ver la cifra y ahí vamos, alcalde. Endeudados por educación. Cuba, 0, Chile, 600.000, Estados Unidos, 5 millones. Mortalidad infantil, 4 de cada 1.000 en Cuba, en Chile 8 de cada 1.000 y en Estados Unidos 6 de cada 1.000. Número de femicidios, este es un tema muy importante y muy relevante en nuestro país. Política de Estado, en Cuba 0, en Chile 40, Estados Unidos 1.600. Cesantía, 3,2 en Cuba, 6,8 en Chile, 4,9 en Estados Unidos. ¿Cuál es la fuente? El Banco. No somos ricos, ni mucho menos. Los servicios médicos de salud, la atención que recibe un niño en nuestro país se puede comparar con la que reciben los hijos de los ricos en la clínica de los hermanos Mayo de Nueva York. Tenemos terapia intensiva pediátrica en todos los hospitales, tenemos cirugía cardiovascular infantil, tenemos servicios de maternidad excelente, casi el 100% de las mujeres realiza el parto en los hospitales. Si tú analizas la situación en las cosas esenciales, no pudiéramos decir que fuéramos tan pobres. No somos ricos, no tenemos el consumo que tiene un país desarrollado ya industrialmente, o Europa, pero nos las hemos arreglado para que aquellas necesidades fundamentales para la población estén resueltas. Cualquier hijo de un trabajador puede ir a la universidad en dependencia de su capacidad, de sus méritos en el estudio, tiene acceso a cualquier especialidad. Hay muchas cosas de esas, el 55% incluso de la alrededor, casi el 55% de la fuerza técnica del país son mujeres. Es decir, no somos un país rico, no podemos decir un país rico, pero hemos resuelto satisfactoriamente necesidades esenciales. La educación es lo que convierte a la criatura que nace en un ser humano. Pero en un ser humano viene la segunda pregunta: ¿qué entiende usted por ser humano? Bueno, el ser humano se acerca más a lo humano en la medida en que es solidario, en la medida en que es colectivista, en la medida en que es capaz de trabajar para sí y para los demás, en la medida en que es capaz de hacer cosas no solamente por el dinero o las ventajas que va a recibir, sino porque tiene una estructura ético-moral y cultural que le permite realizar esas acciones y en la que él se beneficia espiritualmente tanto como aquel que recibe el resultado de su acción. En esa medida el ser humano es humano. Esa formación excluye la guerra, excluye la discriminación, excluye la exclusión, y hay un aspecto que la humanidad necesariamente tiene que superar, y la educación es un instrumento para eso, y es adquirir la conciencia de los retos y los peligros a los que se enfrenta la humanidad. Una de las cosas, para poner un ejemplo concreto de lo que quiero decir, una de las cosas en las que nosotros hemos puesto el énfasis en nuestra colaboración internacional es ayudar a otros países pobres a alfabetizar a su población, a desarrollar campañas de alfabetización. Y por eso el método asesorado por los cubanos y desarrollado por los cubanos, Yo Sí Puedo, se ha desarrollado, existe en español, en inglés, en francés, en quechua, en guaraní, en aymara, en creol. Y el otro aspecto es que a la educación pueden acceder todos los seres humanos. Y la práctica ha demostrado que sí, que si nosotros lo hacemos bien, que si los profesores tienen la suficiente calidad como profesores y suficiente conocimiento de la asignatura o las disciplinas que están impartiendo, si esas niñas y esos niños se alimentan adecuadamente y tienen un entorno familiar y comunitario adecuado, sí pueden acceder y sí pueden llegar, porque los conocimientos no son privativos de los hijos de los ricos, de los hijos de las personas que tienen recursos económicos. ¿Por qué las universidades del mundo están llenas de personas con recursos económicos? Porque son los que la pueden pagar.
son los que tienen los recursos necesarios para enviarlos a esos lugares. Pero eso no quiere decir que si las personas que vivimos en los países subdesarrollados tuviéramos la alimentación, las familias las posibilidades de empleo, las familias la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas desde su núcleo familiar y de mandar a las escuelas a esos niños sin tener que pagar por el servicio educacional, sino gratuito como en Cuba, esos niños también pueden aprender y también pueden llegar a la universidad. Entonces esa es la concepción que tenemos y eso es la educación a la que aspiramos. Ahora, esa educación no se logra solo en la escuela, esa educación se logra a escala social y por lo tanto los medios masivos de comunicación tienen que estar en función de esa educación y no en función de la educación de la violencia, no en función de la educación del consumismo, no en función de la educación que estimula todo este tipo de actitudes que no se corresponden con las características del ser humano. La educación, la salud, el empleo, el desarrollo, y por eso contribuimos a la educación a pesar de nuestras limitaciones, de la afectación del bloqueo. Compartimos nuestros escasos recursos con hermanos de África, Asia y América Latina. Se han graduado en Cuba cerca de 50.000 estudiantes extranjeros, principalmente de África y de América Latina, gratuitamente. ¿Cómo lo hemos podido hacer? A partir de esta concepción de la sociedad humana. No es posible. ¿Y por qué lo entiende nuestro pueblo? ¿Por qué entiende que nosotros invirtamos recursos en formar a estos estudiantes de otros países, donde a veces tenemos que quitarle recursos a nuestras escuelas también? Porque esa educación solidaria ha ido ganando espacio. Esa es la concepción que tenemos y por eso se dedican tantos recursos a la educación. Usted podrá ver edificios que se están cayendo aquí en la ciudad de La Habana, barrios que tenemos con muchos problemas de orden material, pero no podrá ver un niño que no vaya a la escuela. Estamos en un periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Hacía falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde se rinde y vuelve a la esclavitud, pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. Para nós, o mais importante é esse sentimento de poder ajudar as pessoas. Eu tenho a garantia de que minha família tem a garantia de saúde lá. Minha família fica tranquila, fica com segurança, fica cheia de saúde e a possibilidade de seguir atendimento médico. Eu recebo meu salário no meu país. Ninguém de nós está contando quanto nós ganhamos. Isso para nós não é importante. Quando nossa turma se reúne, é para falar sobre o trabalho do posto de saúde. Ninguém fala de que eu gano, quanto eu gano e o que eu vou fazer com esse dinheiro. Ninguém fala disso. Ele fala, eu tive a oportunidade de atender um paciente com tuberculose, ele já está bem. Eu falo, eu tive um paciente que é diabético, que ficou 5 anos descompensado e agora está descompensado. Isso é o que nós falamos sempre. É importante que vocês saibam que nós respondemos a um sistema social e as pessoas pensam independência do sistema social onde as pessoas vivem. Isso é importante. O pensamento do doutor não tem que concordar com o nosso pensamento, porque ele responde a outra cultura, a outro sistema social. Nós, desde pequenos, fomos formados em um sentimento diferente, e isso tem que entender. E nós não vamos a mudar. Nós vamos a morrer, tal como chegamos na nossa tierra, lá em Cuba. Então, este país frente a un enemigo tan poderoso como el que tiene al lado 90.000. Nos tuvieron una actitud muy decidida y muy firme, sin vacilaciones de ninguna clase. No, el imperialismo se habría tragado a este país. Este país, entre otras cosas, lo ayuda a salvar su verticalidad, su firmeza, su valor, su falta de miedo. Si nosotros vaciláramos, si retrocediéramos con ese imperialismo, ese como los peces voraces en el mar. Conversando con algunos compañeros del Ministerio del Interior, les contaban que quien ha pescado alguna vez en el fondo del mar ve cómo se comportan las picúas, por ejemplo. Se aparecen por allí. Si usted le va huyendo, y le conté una experiencia que me pasó a mí una de las primeras veces que estábamos pescando por ahí. Un día me habían enseñado el mar,
me entusiasmó, y una picúa está dando vuelta y está enseñando los dientes. Entonces me voy replegando hacia el bote, medida muy prudente, pero la picúa se ponía más agresiva. Entonces siento vergüenza de estar en aquella actitud de retirada frente a la picúa, viro hacia la picúa y voy para arriba de la picúa, y entonces salió huyendo enseguida. Desde entonces ya, desde luego, nosotros la lección frente al imperialismo la sabía de antes. Quiero decir que muchos años después del triunfo de la revolución, un pescador me enseñó el fondo del mar, y como muchos compañeros de la revolución nunca habían pescado submarinos ni nada de eso. Estoy diciendo una experiencia y le contaba, es el instinto que tienen muchos animales, que cuando ven que han desarrollado el instinto de devorarse, cuando huye la presa es cuando se envalentonan y la persiguen. Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontré en este país, ni vacilación, ni temor, y contra la firmeza. Cuando quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el yunque de Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví, tienen que traernos enteritos. La calificación de refugiado político a nosotros los cubanos. Sí, nosotros salimos de la isla y siempre se nos encasilla en que somos refugiados políticos. Entonces, yo me pregunto, ¿qué clase de refugiados políticos somos nosotros cuando salimos de Cuba con un pasaporte? Y salimos de Cuba y sabemos el estado donde vamos a ser ubicados. En este caso, cualquier estado de la Unión Americana. Yo también me pregunto qué clase de refugiados políticos somos nosotros cuando a nosotros no nos persigue nadie. ¿Qué clase de refugiados políticos somos nosotros cuando nosotros sabemos con un mes de antelación el lugar donde vamos? ¿Qué clase de refugiados políticos somos nosotros cuando hacemos fiestas de despedida? Invitamos todo al barrio y nos pasamos una semana en Varadero antes de salir de Cuba. ¿Qué clase de refugiados políticos somos nosotros los cuales nunca nos han tocado un pelo? Nunca nos han detenido, nunca nos han torturado, nunca nos han secuestrado, nunca nos han dado ni aunque sea una citación oficial para un departamento de policía en cualquier parte de la isla. Entonces yo vuelvo a preguntarme, ¿qué clase de refugiados políticos somos nosotros? ¿Tú estás jugando conmigo? ¿Tú piensas que yo soy un berraco? ¿Tú piensas que yo nací ayer? ¿Tú sabes que en el mundo existen millones de desplazados y refugiados políticos? Personas que tienen que vivir por años hacinados en pequeñas concentraciones, viviendo bajo situaciones precarias, ya sea de alimentación, limpieza, sanidad. ¿Tú sabías que hay refugiados políticos que viven, nacen, se desarrollan y mueren en estos campos porque nunca pueden lograr salir de ahí? ¿Tú que en estos campos de refugiados hay un baño para 500 personas? ¿Sabías tú eso? ¿Qué vas a saber tú? Si ya tenemos bien claro que no somos refugiados políticos, entonces vamos a pasar y vamos a deslindarnos a otro punto. ¿Por qué coño cada vez que un cubano sale de Cuba, un profesional, un artista, un deportista, se nos llaman desertores? Si estas personas jamás en la vida pertenecieron, fíjate, a ningún movimiento, ni a ninguna guerrilla, ni a la FARC, ni a nada de eso. Es decir, no eran militares. ¿Por qué nos llaman desertores? Yo te voy a hacer una pregunta. Todos estos deportistas cubanos, todos estos médicos, todas estas personas salieron de Cuba y se quedaron por su propia voluntad, pero nadie los persiguió cuando se querían quedar. Ellos decidieron quedarse. Los médicos en Brasil, hay médicos que se han quedado, pero ¿alguien los ha perseguido? Nadie. Entonces, ¿por qué darnos el cartelito de desertores? Al otro punto. ¿Por qué se nos quiere decir, dar el cartelito de que somos
unos muertos de hambre porque salimos de nuestra patria buscando horizontes mejores. Mira, todo el mundo en Cuba, cuando sale de Cuba, almorzaba, comía y desayunaba. Se tomaba una tacita de café, se tomaba un Pru oriental, se tomaba una croqueta al plato, se comía un sándwich de 10 pesos allí frente al Capitolio. ¿Eso es pasar hambre? ¿Tú sabes lo que es hambre? Que más de 10.000 niños mueren al día en el mundo por falta de comida. Eso es hambre. Tú no ves las imágenes en África. Hay personas que no comen por semana, ni toman agua por día. Me estás hablando a mí de esas cosas, bro. Entonces, fíjate, todo te lo estoy dando bien masticadito y detalladito. Porque tú me quieres coger a mí para eso. Y yo no me voy a dejar coger Claro que no me voy a dejar coger para eso. ¿Tú sabes qué edad yo tengo? 41 años. Para que tú quieras venirme a meter el dedo y tupirme con toda esa pinga. ¿O tú crees que yo nací ayer? No. Este que está aquí ha recorrido mucho la vida y ha visto muchas cosas en el socialismo y en el capitalismo. ¿Cómo te has visto un niño pidiendo limosna en una esquina en Cuba con la barriga llena de parásitos? ¿Cuándo tú has visto un niño sin zapato en Cuba? ¿Cuándo tú has visto un niño en una esquina cuando tiene que estar en la escuela a las 8 de la mañana en Cuba? ¿Cuándo tú has visto eso? ¿Cuándo tú has visto un niño limpiando un carro en Cuba? ¿Cuándo tú has visto una noticia que diga en el CNN, en cualquier lugar, que dice, oye, 200, una localidad, una población de cubanos en tal parte en Cuba murieron de hambre? ¿Cuándo tú has visto esas cosas? ¿Cuándo tú has visto una noticia que diga que se desapareció una persona en Cuba porque lo estaban reprimiendo políticamente? No. Porque ese pueblo no quiere volver atrás a 1959. Háblame de esas cosas. Háblame de que en 1953 el Invicto atacó un cuartel Moncada. Y a partir de esa fecha, fue que Cuba siguió y siguió y siguió hasta lograr una conquista, que fue el triunfo revolucionario en 1959. Háblame de esas cosas. Háblame que antes se desaparecían personas cuando la dictadura de Fulgencio Batista. Háblame de esas cosas. Háblame de la perra hambre que existía antes de 1959. Háblame del campesino que se moría de hambre a pesar de tener contar con tierra antes de 1959. Háblame de esas cosas y muchas más. Háblame de por qué tenemos un bloqueo hace más de 50 años y todavía no lo han quitado a pesar de tener una embajada en Cuba. Más problemas hay en Nicaragua, más problemas hay en Costa Rica, más problemas hay en Honduras. Ahí sí hay problemas sociales. Pero esos cubanos que están ahí, no. Esos cubanos están ahí. ¿Saben por qué están ahí? Porque quieren lograr el sueño americano. Porque quieren buscar otros horizontes económicos. Y se lo aplaudo. Están en su derecho. Claro que están en su derecho. Pero no me quieras venir aquí a confundir. Es todo lo que te tenía que decir. Por hoy. E hasta hoje. E no fundo, né, quando me perguntam, mas você continua solidário com a Revolução Cubana, apesar de todas essas mazelas que você mesmo aponta, eu costumo responder com uma imagem que me chamou muito a atenção, que é um outdoor, um cartaz, que está na avenida que vai do aeroporto internacional de Havana, José Martí, até a capital, e é um outdoor que foi colocado quando o Papa foi a Cuba, em 1998, já está meio descascado, meio carcomido, mas ainda é possível ler o que está escrito lá. Lá diz o seguinte: essa noite 200 milhões de crianças vão dormir na rua. Nenhuma delas é cubana. Que país pode pôr isso? Um cartaz como esse na sua capital? Paris, a França? Imagina, eu morei lá, você vê debaixo das pontes, sabe, famílias de imigrantes ali. Japão, eu fui ao Japão algumas vezes para fazer meu livro do Corações Sujos. Você vê velhinhos morando em casa de papelão em Tóquio, sabe, Nova York. Qualquer pessoa que tenha ido uma vez a Nova York terá se habituado com a quantidade de gente dizendo: sou aidético e estou com fome, me dê uma moeda, me dê uma coisa assim. E ver criança. Então, você conseguir isso num país pobre, Cuba é um país de 10 milhões de habitantes. Cuba tem a população da zona leste de São Paulo, sabe?
conseguir um mérito, uma virtude como essa, não ter analfabetismo, ter zero de analfabetismo, as taxas de mortalidade infantil de Cuba são inferiores às de alguns estados norte-americanos. Então, por que eu sou solidário com a Revolução Cubana? Por isso. E continuo e continuarei sendo.